Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy es un día particular en la clase que vamos a tener hoy, en esta charla, en este vaivén de intercambios de ideas. Siempre tengan en cuenta de que esto no reemplaza la lectura personal del Ven Sígueme o de las Escrituras, que esto es una posición en la cual me permito poder compartir con ustedes mis ideas acerca de este maravilloso libro de Doctrina y Convenios. Días atrás me habla una amiga que es pastora de la iglesia, de una iglesia evangelista, y me preguntó cuántas veces tomábamos la Santa Cena. Entonces yo le dije que nosotros renovábamos todos los domingos y tomábamos la Santa Cena. Y ella me dijo, muchos pecados deben tener ustedes. Y sí, puede ser, le dije yo. Y esto me dio pie, cuando preparaba la clase y leía, me dio pie para pensar en aquellos que están del otro lado, escuchando, viendo, que estoy muy agradecida, que no son miembros de nuestra iglesia y que no saben el por qué llamamos Santa Cena, por qué lo hacemos. Y esta sección 27 de Doctrinas y Convenios que vamos a leer y tratar hoy, tiene que ver, está absolutamente relacionado con la importancia de la Santa Cena. Vamos a abarcar del 24 al 30 de marzo, del Ven Sígueme, y el título es preciso que todas las cosas se hagan con orden. Y abarca, como dije, la sección 27 y 28 de Doctrina y Convenios. La semana pasada hablamos, cuando contamos la historia de la iglesia, normalmente hablamos de José Smith y sus revelaciones, como corresponde. La semana pasada hablamos sobre su esposa, Emma Smith, sobre las revelaciones que le dio a alguno de sus hermanos en ese momento para saber cuál era la voluntad del Padre. Pero también hicimos hincapié en que el populacho había hecho imposible que después del bautismo algunos hermanos recibieran la confirmación y el don del Espíritu Santo. Entre ellas se encontraba, por supuesto, Emma Smith. Quiero contarles a ustedes que no son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿qué es para nosotros la Santa Cena? Primero y principal, nosotros predicamos el Evangelio, predicamos el arrepentimiento, que lo hemos visto en algunas secciones anteriores, y luego los invitamos a bautizarse. También hablamos de esto porque en algunas secciones atrás, algunos hermanos decían que ¿para qué se iban a bautizar si ya estaban bautizados? Pero en realidad este bautismo es un renacer. Era importante porque se habían dado las llaves para que esto sucediera de esta forma, porque la iglesia es un lugar de orden. Nosotros creemos en la restauración, en la restauración. Gracias, en la restauración del Evangelio a partir de abril de 1830. Y también creemos en un profeta elegido por Dios como fue José Smith. El Señor fue muy claro en esto de después de bautizarse, después de arrepentirse, bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo. En la sección 27, los versículos 1 y 2, dice: escucha la voz de Jesucristo tu Señor,
tu Dios y tu Redentor, cuya palabra es viva y poderosa. Al tomar el sacramento, si es que lo hacéis con la mira puesta únicamente en mi gloria, podéis hacerlo de la forma que esté a tu alcance. ¿Qué significa esto? Quienes visitan una capilla por primera vez se van a encontrar con jóvenes que reparten la Santa Cena. Son jovencitos que tienen el sacerdocio y que lo hacen en conmemoración, lo hacemos en conmemoración de lo que nuestro Salvador nos pidió, el de tomar la Santa Cena cada domingo. No es capricho, es una voluntad, es hacer la voluntad del Padre y del Hijo. Esto trae aparejado lo que quiero comentarles a ustedes con respecto a lo que significa para nosotros esto. Una vez que nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo. A medida que crecemos espiritualmente, este don, este Espíritu Santo, es nuestro compañero constante. Es el que nos da la fuerza, es el que nos confirma que las cosas que estamos aprendiendo son verdaderas. Y para esto, permítanme compartir con ustedes algunas palabras para comprender más plenamente el proceso. Este proceso es el de recibir y retener siempre la remisión de nuestros pecados. Por eso les decía que no es porque sí, sino que cada domingo podemos obtener este privilegio de la remisión de nuestros pecados. Primeramente, la relación inseparable que existe en 3 ordenanzas sagradas que dan acceso a los poderes del cielo. El bautismo, voy a poner mis anteojos porque me estoy haciendo la linda y no veo. El primero es el bautismo por inmersión, la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo y la Santa Cena. El bautismo por inmersión para la remisión de pecados es la ordenanza introductoria al Evangelio y debe ser precedida por la fe en el Salvador y el arrepentimiento. Esta ordenanza es una señal que Dios nos ha dado para entrar en su reino. El bautismo se administra mediante la autoridad del sacerdocio arónico. Ese es el proceso, en el proceso de venir al Salvador y experimentar el renacimiento espiritual, el bautismo proporciona una necesaria limpieza inicial de pecados en nuestra alma. En la clase pasada les había comentado que una vez que nosotros vamos a la casa del Señor, entendemos con profundidad y con más claridad qué es estas ordenanzas mayores que nos ayudan a permanecer y obedecer los mandamientos de nuestro Padre. El bautismo es fundamental, es el pie introductorio para nuestra salvación. Estar dispuestos, el convenio bautismal abarca 3 cometidos fundamentales. El primero es estar dispuesto a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. El segundo es a recordarle siempre. El tercero, guardar sus mandamientos. La bendición prometida por honrar este convenio es que siempre podamos tener el Espíritu con nosotros. De modo que el bautismo es la preparación esencial para tener la compañía constante del tercer miembro de la Trinidad. Sí, somos cristianos y creemos en Dios Padre, en nuestro Salvador Jesucristo y en el Espíritu Santo. Después del bautismo por agua,
se debe recibir el bautismo por fuego, al que decimos en donde recibimos el Espíritu Santo, a fin de que esto sea completo. Tal como enseñó el Salvador a Nicodemo, el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, nos cuenta la historia en Mateo. 3 declaraciones del profeta José Smith hacen hincapié en el nexo vital entre las ordenanzas del bautismo por inmersión para la remisión de nuestros pecados y la imposición de manos para comunicar el don de este espíritu. Declaración número 1. El bautismo es una ordenanza santa y preparatoria para recibir el Espíritu Santo. Es el conducto y la llave por medio de las cuales se puede administrar el Espíritu Santo. Esta vez, permítanme, hermanos míos, hablarles a los que son amigos. Nos bautizamos para la remisión de nuestros pecados y para poder recibir el don del Espíritu Santo. La segunda, tan provechoso sería bautizar un costal de arena como un hombre si su bautismo no tiene por objeto la remisión de los pecados ni la recepción del Espíritu Santo. Si nosotros lo hacemos porque está bueno, me gusta, me parece que es verdad, siento algo y me bautizo sin haberme arrepentido realmente, de nada sirve este bautismo. Si no acepto el Espíritu Santo, yo tampoco va a ser mi fiel compañero. El bautismo de agua no es sino medio bautismo y no vale nada sin la otra mitad. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo. La declaración número 3. El bautismo de agua, si no lo acompaña el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, se entiende lo que es bautismo de fuego, ¿verdad? O sea, no es que nos prenden fuego, no. Claro, porque muchos pueden pensar eso. No, no nos prenden fuego. Es ese calor que sentimos por tener un compañero tan fiel como el Espíritu Santo. En las Escrituras se recalca reiteradamente la relación constante con el principio del arrepentimiento, las ordenanzas del bautismo y la recepción del don del Espíritu Santo. Y la gloriosa bendición de la remisión de nuestros pecados. Es eso lo que nosotros hacemos cuando compartimos el Evangelio con nuestros amigos, cuando conocen por primera vez nuestra iglesia, cuando van a nuestra capilla y ven cómo tomamos la Santa Cena. Siempre invitamos a los amigos que se van a bautizar que vengan con sus amigos para que sepan en qué se basa y por qué es tan importante y por qué son tan importantes estas ordenanzas. La imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo es una ordenanza que se administra bajo la autoridad del sacerdocio. Lo hablamos en la clase pasada. El sacerdocio es tan importante en nuestra vida y en esta tierra para poder recibir el poder de los cielos. En el proceso de venir al Salvador y experimentar un renacimiento espiritual, recibir el poder santificado del Espíritu Santo en nuestra vida, crea la posibilidad de una limpieza continua del pecado. Esta gozosa bendición es crucial porque ninguna cosa impura puede morar con Dios. Entonces, si no tenemos en cuenta la importancia de esta limpieza permanente, no vamos a entender por qué lo hacemos cada domingo. Porque nadie, y créanme, nadie, pasa toda una semana sin haber hecho algo que no tiene que ser obligadamente un pecado terrible, pero sí cometemos errores. Pasamos por alto algunas cosas. Por eso
cada semana renovamos este convenio bautismal a través de la Santa Cena, que es la tercera ordenanza necesaria para tener acceso al poder de la divinidad, para que más íntegramente nos conservemos sin mancha de este mundo. Se nos manda a ir a la casa de oración y ofrecer nuestros sacramentos en el día santo del Señor. Noten que ahora vamos a hablar de lo que hacemos en la Santa Cena. Van a notar que los emblemas del cuerpo y de la sangre del Señor no es por un capricho. Cuando el Salvador tuvo su última cena con sus apóstoles, Él partió el pan, lo bendijo, y repartió el agua, y lo bendijo. Y dijo que lo siguieran haciendo en memoria de Él. Hoy en día, el pan y el agua son bendecidos y santificados en nuestras capillas. Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan o esta agua para las almas de todos los que participen o la beban de él. Santificar es hacer santo y puro. Los emblemas de la Santa Cena son santificados para recordar la pureza de Cristo. Nuestra dependencia total de su expiación y nuestra responsabilidad de honrar nuestros convenios, nuestras ordenanzas. Las ordenanzas del Evangelio proporcionan la gracia que necesitamos para seguir adelante y progresar línea por línea, precepto por precepto, hacia nuestro destino eterno. Es posible que a veces estemos llenos de determinación y en otras sentirnos totalmente incompetentes. Puede que nos preguntemos si espiritualmente alguna vez podremos cumplir el mandamiento de presentarnos ante Él sin mancha en el postrer día. Créanme que con la ayuda del Señor y mediante el poder de su Espíritu, que nos enseña todas las cosas, efectivamente podemos ser bendecidos para hacer realidad nuestras posibilidades espirituales. Las ordenanzas traen determinación y poder espiritual a nuestra vida, conforme nos esforzamos en cumplir con la voluntad del Padre. Nuestras debilidades pueden ser fortalecidas y nuestras limitaciones superadas. Aunque ninguno de nosotros va a lograr la perfección en esta vida terrenal, nos volveremos cada vez más dignos y sin mancha, conforme seamos purificados por la sangre del Cordero. Les prometo, les testifico, que seremos bendecidos con un aumento de fe en el Salvador y en una seguridad espiritual mayor conforme al aumento de nuestro conocimiento y de poder retener siempre la remisión de nuestros pecados. Sí, lo hacemos todos los domingos. Y finalmente nos presentaremos ante el Señor sin mancha en el postrer día. Quise explicar esto primero para aquellos que no conocen y preguntan por qué tomamos la Santa Cena todas las semanas. Es algo que nos comprometemos cuando nos bautizamos. Es algo que sabemos con seguridad que nos va a ayudar a llegar a la presencia de nuestro Padre. Pero esto ¿qué tiene que ver con la sección 27? Todo. Porque en ese momento Emma y Salí
estaban cenando. Nosotros que conocemos la historia de la iglesia sabemos que esa iba a ser la última cena en su casa, porque ya iban a partir y la oposición iba a ser más dura de lo que había sido hasta ahora. Y ellos en ese momento se dieron cuenta antes de la cena que ni Emma ni Sally Knight les habían sido otorgado el poder del Espíritu Santo. Entonces, José dijo, este es el momento propicio para hacer este convenio de la Santa Cena. Y entonces salió y un ángel le reveló las palabras exactas que leímos al principio. ¿Las recordamos? Te digo que no importa lo que comáis o bebáis al tomar el sacramento, si es que lo hacéis con la mira puesta únicamente en mi gloria. En ese momento, más tarde tuvimos más revelaciones, lo vamos a ver más adelante en las secciones que continúan, pero esto fue importantísimo. Una, estaba protegiendo a José Smith, porque él iba a comprar algo para beber y el ángel le dijo, no, toma lo que hay en tu casa, por miedo a que le hagan daño a José Smith, que era muy propenso en ese momento, porque se acuerdan que el populacho lo perseguía todo el tiempo. Así que esto fue una bendición inmensa, pero también nos enseña que lo más importante es la mira en la gloria del Padre. Bajo esas circunstancias, nosotros tomamos la Santa Cena. Y así, Emma y Sally pudieron tener el don del Espíritu Santo. Era necesario que ellos lo recibieran, como nosotros, para tener un compañero constante en nuestra vida. La sección 27, los versículos 15 en adelante dice, por tanto alzad vuestros corazones y regocijaos y ceñid vuestros lomos y tomad sobre vosotros toda mi armadura, para que podáis resistir el día malo, después de haber hecho todo a fin de que podamos persistir. Seguid firmes, pues estando ceñidos vuestros lomos con la verdad, llevando puesta la coraza de la rectitud y calzados vuestros pies con la preparación del Evangelio de paz, el cual he mandado a mis ángeles que os entreguen. Tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos de los malvados. Y tomad el yelmo de la salvación, así como la espada de mi espíritu, que derramaré sobre vosotros, y mi palabra que os revelaré, y estad de acuerdo en todo lo que me pidiereis, y sed fieles hasta que yo venga. Cuando leo esto, ¿no les hace acordar las palabras del Nuevo Testamento? Ceñid vuestros lomos. Dice que tomen sobre ustedes la armadura, porque de esa forma vamos a poder persistir. Ciñan sus lomos con la verdad, llevando la coraza de rectitud. Vuestros pies calzados con la preparación del Evangelio. Tomen el escudo de la fe. Tomen el yelmo de la salvación y tomen la espada que mi espíritu derramará sobre ustedes. Todo el poder está cuando comenzamos el primer paso al bautizarnos. La sección 38 nos cuenta una historia que sucedió en el momento en que se recibían revelaciones. Sabemos, hemos comentado, que José es el elegido del Padre para ser su voz, su portavoz.
Y en aquel momento, que recién se iniciaban y recién se ponían las cosas en orden en estos maravillosos pioneros, se levantaron voces que decían que habían recibido revelación. Pero esta revelación, especialmente fue con uno de ellos, el hermano Page. Él dijo que con una piedra había recibido revelación. Ustedes recuerdan que nosotros al principio de estas secciones dijimos que José Smith, a través de unas piedras, había podido traducir el Libro de Mormón. El hermano Page no significaba que estaba equivocado, pero él decía una cosa contraria a lo que decía José. Entonces se inspiraron en esta sección 28 para poner las cosas en claro. Si me permiten, voy a ubicar las escrituras en la sección 28 y vamos a compartir algo que tenemos que tener en cuenta aún hoy en día. Dijimos que la iglesia era una iglesia de orden. Y el Señor les dice, pero he aquí de cierto te digo, que nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia, sino a mi siervo José Smith. ¿Quedó claro? El versículo 6. Y no has de mandar al que te es por cabeza, y por cabeza de la iglesia, porque yo le he dado la llave de los misterios y de las revelaciones selladas, hasta que les nombre a otro en su lugar. Versículo 8. Y ahora bien, he aquí te digo que irás, estaba hablándole a Oliver Cowdery, y ahora bien, he aquí te digo que irás a los lamanitas y les predicarás mi evangelio, y si reciben tus enseñanzas, harás establecer mi iglesia entre ellos, y tendrás revelaciones, pero no las escribas por vía de mandamientos. Los lamanitas eran considerados lo que nosotros conocemos como indígenas de Sudamérica, pero en realidad ya estaban ellos, antes de que Oliver saliera a predicar a las tribus del norte. La importancia de esto era que nadie podía pasar sobre la cabeza de José Smith, porque él había sido llamado desde el principio de los tiempos. Pero eso sí es fácil. Yo digo que soy profeta y salgo a predicar el evangelio y digo que tuve revelaciones y que la iglesia tiene que hacer determinadas cosas. Créanme que existe hoy en día personas que piensan eso. Y nosotros también pensamos que existe la revelación y que es continua. Pero el que preside nuestra iglesia hoy en día es el presidente Nelson. Él es la cabeza de nuestra iglesia. Todos podemos recibir revelación, pero él recibe para la iglesia y el mundo. Nosotros podemos recibir para nuestro hogar, para nuestros llamamientos, para nuestras familias, para nuestros hijos, pero nunca para la iglesia. Nosotros no podemos decir, sí, yo siento que mi hijo va a ser el próximo profeta. Eso lo dejó bien claro decirle a Oliver, que él iba a ser el que nombrara a otro en lugar de José Smith. El versículo 13 dice, porque es preciso que todas las cosas se hagan con orden y de común acuerdo en la iglesia por la oración de fe. Y ayudarás a poner en orden todas estas cosas, de acuerdo con los convenios de la iglesia antes de emprender tu viaje. Y te será indicado desde el tiempo de tu salida hasta el tiempo de tu regreso lo que has de hacer.
y en todo tiempo abrirás tu boca para declarar mi evangelio con son de regocijo. En todo tiempo nos regocijamos en poder compartir el evangelio con ustedes. Nuestro propósito principal es dar a conocer el evangelio, es compartir el evangelio, saber por qué hacemos convenios. Recuerden, primero es conocer el evangelio, después arrepentirnos, bautizarnos, recibir el don del Espíritu Santo y crecer de a poco, precepto por precepto, línea por línea. Y entonces podremos, a pesar de no ser perfectos, a pesar de nuestras inconsistencias, a pesar de que a veces nos cansamos, a pesar de que a veces decimos no queremos saber más, no queremos tener más conocimiento. Esto es imposible, porque cada vez que renovamos los convenios, nuestro conocimiento crece. Junto con eso crece nuestra espiritualidad. Y junto con nuestra espiritualidad quedamos libres de pecado. Aquellos que conocemos la iglesia y hemos hecho convenios mayores en la casa del Señor, por favor, vayan a la casa del Señor, hagan convenios mayores, porque mayor será el entendimiento y mayor será el gozo y la plenitud, a pesar de lo que nos suceda. El amor del Salvador, su sacrificio expiatorio por nuestros pecados y su gracia hace posible que a pesar de las dificultades tengamos gozo. Ese gozo que sentimos cuando entonamos un himno, cuando abrazamos a un hermano, cuando ayudamos a alguien. Testifico de estas cosas. Sé que Dios nos ama como somos, pero que también nos dio la tabla necesaria para poder ponernos la armadura y poder ser fieles y poder estar sin mancha ante su presencia. Me gustaría enormemente agradecer a aquellas personas que me han hablado, no han hecho comentarios, pero que me han hablado y me han hecho reflexionar con respecto a de, sí, los miembros de la iglesia entienden lo que estás hablando, pero nosotros estamos aprendiendo lo que es el restablecimiento de la iglesia. Y eso me ayudó muchísimo para poder hablarles a ustedes, amigos, para decirles también que el Señor los ama como nos ama a todos. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden que va a estar en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, para que ustedes puedan repasar. Recuerden que esto es una visión rutiniana, como digo yo, que me encanta compartir con ustedes. Y le testifico del amor del Salvador hacia nosotros, en su sagrado nombre, en el nombre de Jesús. Amén.